Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Yo creo que siempre va a ser importante para tomar decisiones, ya sea a nivel empresarial o de políticas públicas, pues conocer cuál es la realidad de lo que está pasando especialmente en este sector. Hoy no arranqué hablando del PIB, ni del índice de seguimiento a la economía, que todos sabemos que tuvimos dificultades hacia el año pasado, hacia las cifras del DANE, y las mismas cifras del DANE nos muestran que el arranque de la economía en nuestro sector para este primer trimestre pues está negativo. Más allá de eso, los indicadores principales, el comportamiento comercial y de obra del sector siguen en rojo. Siguen en rojo. Completamos 21 meses ya de caídas en los niveles de comercialización de vivienda, 13 meses en las iniciaciones. De pronto, el indicador más alarmante que vemos aquí es el de caída de las licencias de construcción. Para el primer trimestre caen por encima del 44%. En el caso de la BIS, casi que una contracción del 62%. Los lanzamientos de nuevos proyectos empiezan a caer por encima del 34%, al 34%, incluso la variación de los últimos meses también está bastante empinada. Y de las ventas, que ha sido, digamos, la gran discusión de los últimos meses, pues arranca el año con una caída, un deterioro importante del casi 18%. Ya para los últimos 12 meses, lo que podemos ver es que todos los indicadores están, doctor Bayón, con contracciones superiores al 30%. Esa es la situación que hoy tiene el sector, con los efectos que todos hemos empezado a observar. A veces se plantea la discusión de, no veamos esto en la coyuntura actual, precisa, concreta, veámoslo en una perspectiva mucho más amplia. Aquí tenemos el comportamiento de los principales indicadores, ¿no? En azulitos, en el clarito están los lanzamientos, en el oscuro están las ventas, azul oscuro, y las verdes son las iniciaciones. Ya como les había mostrado, las variaciones anuales nos muestran que todos están cayendo por encima del 30%, pero esos 21 meses de caídas continuas en la comercialización de vivienda, que nos pone en un nivel de 133.000 unidades comercializadas en el último año, nos devuelve 10 años atrás. En 21 meses, hay que decir, la coyuntura económica, las tasas y los retos que generó los cambios en la política de vivienda también, definitivamente, pero lo cierto es que aquí no hay estabilización. O si la hay, es que nos estabilizamos pero una década atrás. ¿Qué es lo que nos va a preocupar de todo esto? La generación futura de empleo. Hoy todavía está en positivo, pero las iniciaciones van 10, 12, 18 meses después de las ventas. Y aquí esto apenas empieza a empinarse después de 13 meses de caída, ¿no? Con unos niveles de iniciación por debajo de las 130.000 unidades para el último año. 130.000. En un país donde deberíamos estar iniciando por lo menos 200.000 unidades por año para cumplir con la demanda, ¿no?, que se genera con el crecimiento anual de hogares en Colombia, que para la próxima década va a ser más o menos 370.000 nuevas familias en las ciudades cada año. Lo decía Juan Manuel González más temprano, solo en la región de Bogotá, Cundinamarca, se van a necesitar 1.200.000 viviendas. En todo el país van a ser más de 4 millones. Entonces, ¿eso cómo se va a pagar? Si el 80% de eso va a ser vivienda de interés social. Entonces, ¿va a ser formal o va a ser informal? Pero esa es otra discusión. Mientras tanto, si vemos que estos niveles de comercialización son los más bajos que hemos tenido en los últimos 15 años para un primer trimestre. Ahí están las cifras, claras. Y por los lados del empleo, ¿no? Datos que pueden estacionalizarse o no
a veces difíciles de entender, lo que le pedimos al equipo económico de Camacol es hagamos un promedio mensual de generación de empleo de cada año. ¿Cuántos empleos se generan en promedio en Colombia cada mes durante los últimos años? ¿Por qué? Porque hay meses en que generas 100.000, pero hay meses en que pierdes 80.000. Entonces, ese promedio que nos dio, que para el 2023, cada mes en promedio se generaban 19.000 empleos en nuestro sector. 2/3 partes perdimos en generación de empleo, si lo comparamos contra el año 2022, que todavía venía empujado por las estrategias de reactivación, casi 60.000 a 19.000 en un año. Pero veamos en un contexto más amplio. Devolvámonos al 2019, antes de la pandemia y de toda la inversión que generó la recuperación tan rápida que tuvo este sector. Eran casi 50.000. Entonces, hoy, o no, en el año 2023, estamos generando menos de la mitad del empleo que generábamos antes de pandemia. ¿Cómo arranca el año? Se pierden casi 60.000 en febrero. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que si ese deterioro tan pronunciado no lo empezamos a contener desde el lado de las iniciaciones, pues esas cifras de empleo seguramente a futuro se van a poner en rojo. En un sector que genera 1,5 millones de empleos directos, 70% mano de obra no calificada. ¿Verdad? Personas en obra que ganan hasta 2 salarios mínimos en promedio. Decía el presidente Petro algo que a mí me gusta mucho. El 3 de diciembre el presidente Petro explicó por qué si la economía caía, el empleo estaba en positivo. Fue una discusión de varios meses a mediados del año pasado. Y el presidente Petro el 3 de diciembre saca un trino, creo que lo explica con toda razón, y es, mire, aquí lo que tenemos es un fenómeno de acumulación de inventarios. Lo explica para varios sectores y se refiere al nuestro. Y dice, claro, en vivienda lo que tenemos es una acumulación de muchas ventas de los años anteriores que se están empezando a entregar y están manteniendo sus niveles de empleo positivo. Y dice el presidente Petro, el 1.200.000 millones de pesos que adicionamos del presupuesto nacional para el Fondo Nacional de Vivienda el año pasado no va a generar más ventas. ¿Por qué? Porque va a cubrir las obligaciones del pago de subsidios de los hogares que habían comprado en el 20, en el 21 y en el 22. Entonces, esa es la situación que claramente nos hace pensar y decir desde Camacol, reactivación sí se necesita. Entre otras cosas porque tenemos un impacto social fuerte. Ya el empleo está en riesgo. De hecho, si nos devolvíamos a esa gráfica del 2013, de la década que nos devolvimos, en 2013 no teníamos 1,5 millones de empleos directos, teníamos 1 millón. Y así como dicen, no hay que ser sabio, que si las ventas caen a ese nivel, seguramente los niveles de generación de empleo llegarán también a los niveles de hace 10 años. Pero por el lado social, aquí está el drama de las familias, los desistimientos que todos ustedes tienen que atender, todos los meses. En los últimos 12 meses se han registrado cerca de 30.400, en total son como 41.000 desistimientos en todo el país, de los cuales 30.000 y tantos son vivienda de interés social. Hace un año eran 20.000, subió 10.000 más, y para diciembre del año pasado Camacol dijo, miremos qué está pasando con los desistimientos, por qué la gente se está bajando el negocio. ¿Es un tema de tasas o hay algo más? Se encuestaron 1.928 proyectos activos en todo el país. La principal razón de desistimientos en Colombia para la compra de vivienda de interés social se llama Sisbén y los cambios de mi casa. ¿Por qué? No tengo Sisbén. Se demoró la encuesta del Sisbén. Me salió el Sisbén, pero me cambió el puntaje y me cambió las condiciones de cierre financiero, es decir, me dieron menos subsidio al que necesitaba, o definitivamente, con un ingreso inferior a 4 salarios mínimos, quedé en D21. Ese es el drama que se ha generado por los cambios de política. Las tasas, menos del 25%.
influyen también. Pero hay que pensar qué está pasando con los trámites que hoy generan también restricciones al acceso de la vivienda. Los ventas de vivienda mensuales, otra vez en una perspectiva más amplia. Esto para mostrar que la caída en pandemia, recuperación rapidísima, paquete de reactivación, teníamos el primer sector en reactivarse en todo el país, abril de 2022, empiezan las caídas en el sector de edificaciones, de vivienda. Los 21 meses que les digo. ¿Cuál es la buena noticia de esta gráfica? Ya tocamos piso. Ya tocamos piso. Nos estamos llegando a niveles de unas 10.700 unidades comercializadas en promedio cada mes. Muy similar a lo que teníamos en pandemia. Obviamente, muy por debajo del promedio de la década anterior a la crisis del COVID. No hablemos de reactivación, sin duda esta es a la burbuja en la que algunos escenarios se han referido, del gran paquete de inversión que impulsó las ventas. Pero por lo menos uno debería recuperar y superar estos niveles de comercialización que claramente se han deteriorado. Y la pregunta aquí es, han pasado 21 meses, ¿y dónde está la respuesta? ¿No? Bogotá región, mucho hemos discutido con él, el panorama no es diferente. También aquí hablando de licencias, como publica el DANE, ¿no? Solamente nuevas unidades en nuevos proyectos. Cae por encima del 82%. PIS, 91%. Yo creo que eso no puede ser el nivel de licenciamiento para una región como esta. Los lanzamientos de nuevas unidades por encima del 51%, alón el BIS. Ventas e iniciaciones, aquí les va mejor que el promedio nacional, pero creo, doctor Arango, que gran parte de las iniciaciones que mueven esta agujita aquí se llaman Tres Quebradas. Es ahora mejor, pero es un proyecto que arrancó en 2018, cuando empezaron a comercializar Tres Quebradas. Largo, pero bueno, eso es lo que muestra el comportamiento. Ahora hablemos de cómo se mueve el suelo y la generación de ventas en la región. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.